Saben que hemos estado probando varias distribuciones de GNU Linux y en este caso me tocó a Peer OS. Peer OS es una distribución muy característica que se parece a Mac OS y ese tipo de cosas. También en un futuro video les voy a enseñar cómo instalarlo. Aquí es la interfaz gráfica. Peer OS es un sistema bastante característico y muy minimalista porque se parece a Monterrey OS, pero esta versión está muy, por así decirlo, muy parecida a lo que es esa versión y unas de las versiones más minimalistas y más actuales. Por eso es que lo vemos tan fluido, por así decirlo. Y lo que cabe destacar es que el sistema está bastante optimizado. ¿Por qué? Porque los requisitos que utiliza son 4 GB de RAM, un procesador de 64 bits con 2 GHz, 4 o 8 GB de RAM. Es bueno 8, pero se puede andar de 2 a 4 GB. Pero la interfaz está bastante, por así decirlo, parecida a lo que es el sistema original. Y eso cabe sacar que es muy bueno. Hasta las animaciones, todo lo que tiene que ver con iconos, animaciones, temas, hasta el modo oscuro que usa ese sistema principal, que es el macOS Monterrey, es bastante parecida. Todos los iconos como que fueron calqueando. Si quieres instalar ese sistema, te voy a dejar un video en la descripción o en la i, porque también he grabado cómo instalarlo, cómo descargarlo y todo eso. Y si se preguntarían cuál sería el navegador o los navegadores que este sistema trae Firefox OS, Firefox, el navegador, y también trae el, por así decirlo, lo que es el Microsoft Store, pero aquí se llama eh, Peer OS. Peer OS Store. Ahí está descargando lo que son el paquete de aplicaciones, pero algo que debe sacar es que aquí no van a estar las aplicaciones del Mac OS como tal, sino las aplicaciones que trae Linux, porque lo que trae ese sistema es como que la interfaz, sin ningún tipo de instalación, nada, solamente instalar el sistema y salta de una vez con esto, nada más y ahí, porque hay veces que instalamos sistemas y le instalamos, por así decirlo, temas y los temas traen eso, pero ese sistema viene predeterminado y todas las aplicaciones vienen consigo todo con todo el tema y todo eso. Por ejemplo, la aplicación de fotos, la aplicación de archivos, la forma que se minimizan y las animaciones, todo lo que es la gestión de interfaz gráfica está dirigida a ese sistema. Ese sistema, yo no encuentro que es un sistema, es una distribución de Linux que tiene pocas personas detrás de ella. Esa es la versión, esa que vemos en pantalla, PureOS 12.0.0. Lo que quiere decir que esa versión no tiene muchas cosas. Y aquí está consumiendo lo que el sistema está consumiendo la RAM. Es bueno que vean esto porque si quieren instalar el sistema, es bueno que vean lo que el sistema requiere para adaptar eso a lo que ustedes quieren. Como por ejemplo, si quieren instalarlo en su computadora profesional o si simplemente quieren probarlo, porque también pueden probar el sistema. Les voy a enseñar cómo hacerlo en un video siguiente. Esa es la calculadora. Algo que cabe sacar es que yo aquí, en teoría, esa es interfaz, pero detrás de ello, el motor es Linux y todo lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con la, el, la terminal y todo lo que tiene que ver con lo que es comandos es totalmente igual. E incluso yo instalé algo con una versión que estaba basado o dirigido a los sistemas basados en Ubuntu y me funcionó a la perfección, que fue OBS Studio, que es la aplicación con la que yo grabo la pantalla. Pero yo me encuentro que el sistema está bastante fluido, por así decirlo. Todas las aplicaciones, todo yo creo que está, y también está Safari. Safari ya me lo encontré muy bien. Esto es como que saben que Safari como tal no funciona porque funciona con, es como que una cara para buscar a través de otro buscador, pero ese buscador no es Google ni Safari, simplemente DuckDuckGo. DuckDuckGo es un navegador bastante bueno y que va en torno a la privacidad del usuario, algo que muchos navegadores, por así decirlo, ninguno hacen. Y miran cómo surge la barra principal y todas las aplicaciones. La caja del menú también es un poco distinta. Yo creo que en el macOS no está, en macOS Monterey. Otra cosa que cabe sacar es que ese sistema trae, por así decirlo, una capturadora. Una capturadora que muchos, o sea, por lo general, hacemos comandos, como por ejemplo un juego de teclas. Por ejemplo, en Windows es Windows más print y se va a capturar. Otra cosa es los ajustes y también los temas. Está lo que es el primero. El primero también se va a cambiar varias cosas. Le damos un toque y a aplicar.
y vemos cómo se cambiaron las formas de minimizar, maximizar, simplemente ahí. Y también como que se puso un poco cuadrado los bordes. Vamos a probar el modo oscuro también. El modo oscuro yo me lo encontré bueno, pero no tan bueno como el chiste, como la copia al sistema original, porque viene en dos formas. Lo bueno que se quedó fueron las animaciones. Las animaciones yo me las encontré muy bueno. Aparte de eso, de que también debemos saber que esa es la primera versión que se instala. Y aparte también de eso, es que el sistema va recompilando datos correspondientes a las arquitecturas que van instalando para posibles actualizaciones mejorarla. Eso fue el tema que más me gustó. El modo oscuro, pero el modo oscuro de PeerOS, que está más como que direccionado al sistema principal, a la versión original de lo que es macOS o Monterey OS, porque hay varias versiones con diferentes nombres, siendo esa como que la más que se caracteriza por el minimalismo y los temas, como por ejemplo los widgets. Los widgets fue algo que también me gustó mucho. Vemos que también se cambia. Yo puse el modo blanco, el modo claro, porque el modo claro es mucho mejor. Pero seguimos en las configuraciones. Las configuraciones generales, como que está muy como que muy direccionado a algo que se llama también Deep Noise, que se basa también mucho en la apariencia del sistema, porque muchas veces lo que buscamos en un sistema son más apariencias que lo que es realmente funcionamiento. Por ejemplo, Windows no es algo como que sea muy bueno, pero el sistema se queda como que muy estable con la apariencia y muy, por así decirlo, monótono. Por eso es que yo busco tantas versiones. Por ejemplo, aquí dice Peer TV. La Peer TV es como que un icono para completarla y para mí no me funcionó para nada. Pero el sistema está bastante bien. ¿Qué no me gustó del sistema? Que el sistema no trae LibreOffice. LibreOffice es la versión, como que es una versión de Office 365, pero direccionada a GNU Linux, que es bastante gratis, bastante bueno, por así decirlo, no gratis, simplemente es gratis, pero es bastante bueno y se parece a todo. Tiene una hoja de Excel, un editor de texto como Word y ese tipo de cosas. Y ese sistema no lo trae, pero sí se puede instalar porque también eso es Linux. Por otro lado, también tiene como que una sola aplicación para la apariencia, para los modos, por ejemplo, el modo claro, oscuro, pero eso no está disponible. Al parecer eso tiene que ser descargado y el sistema yo no lo descargué eso porque está un poquito rápido. Pero si vamos a la parte principal de ajustes y apariencias sí va a aparecer, pero que ese está más direccionado hacia eso. Por otro lado también están lo que son los fondos de pantalla. Los fondos de pantalla solamente trae 3, por así decirlo. Y yo no encuentro que sean muy buenos los fondos porque simplemente son fondos que van a ser del macOS Monterey OS, la versión de Monterey, pero eso lo podemos descargar, por así decirlo. En la página buscamos Monterey OS fondos y simplemente se va a descargar. Otra cosa que me gustó bastante fue las animaciones y cómo las aplicaciones se van adaptando como que a la página principal y cómo la barra de aplicaciones o por así decirlo, donde se muestran todas las aplicaciones, por así se esconde, como que se vuelve más atractivo visualmente porque la pantalla no está tan cargada. Porque estamos acostumbrados, como por ejemplo en Windows, que en Windows la barra principal no se esconde. A menos que nosotros lo hagamos, pongamos la pantalla en full y que eso se esconda, eso no se va a esconder o estemos subiendo una película. Aquí no, aquí si dejamos de usar alguna aplicación, simplemente alejamos el mouse ahí y se va a abrir. Otra cosa que cabe sacar es que ese trae dos navegadores. El web, que es parecido a Safari, y el otro que es Firefox OS. Firefox OS es uno de los mejores navegadores, pero por la actualidad y por diferentes funciones hay muchos usuarios que no lo usan porque por lo general cuando usamos Windows o algún sistema usamos a Chrome predeterminadamente, pero eso es mucho mejor que Chrome. Ese hace referencia entre Brave, que es un navegador muy bueno, y otro también que es este. Esos son uno de los mejores navegadores que yo principalmente recomiendo por esto mismo. Y mira cómo se ve como que tan fluido el sistema. Si ven algún lag o algo era porque la computadora se estaba descargando, pero el sistema como tal está bastante fluido. Por otro lado vemos que al minimizar las aplicaciones, ese tipo de cosas, se parece también ahí, como que todos los rincones del sistema están muy pulidos para que se vea así. Por otro lado también tienen los widgets. Los widgets no creo que estén disponibles en el sistema original, pero eso es como que un plus porque por lo general usamos widgets y también por ejemplo aquí ese me gustó mucho que fue el monitoreo del procesador.
Algo parecido a lo que tiene Windows como con el gestor de tareas. Pero aquí está mucho más optimizado porque es como que los usuarios pueden mejorarlo y si un usuario puede mejorarlo, tú puedes tenerlo porque cualquier persona puede subirlo cómo hacerlo. Por otro lado también están, ¿qué más aplicaciones puedo enseñarles? Bueno, déjame ver. Es que esas aplicaciones aquí como que están muy basadas. También algo que cabe sacar es que aquí yo encontré la versión de Siri. Aunque sea una versión, por así decirlo, que no es, bueno, pues no forma parte de la original, pero hasta la voz es igual, el sonido que hace cuando surge Siri es lo mismo, todo es esto. Por otro lado, también a mí se me olvidó buscarles algo más de la apariencia, como los colores. La apariencia como que de los submenús y los menús, el tema del reloj, los colores en los diferentes, por así decirlo, los menús que aparecerán cuando vamos recorriendo el sistema. También están cómo surgen las ventanas, independientemente de cómo esté el tema, porque podemos poner el tema claro y que las ventanas salgan en modo oscuro y que también las ventanas aparezcan diferentes iconos correspondientes a los temas que le pongamos. Y yo creo que está bastante bien. Por otro lado, también tiene el tema de las fuentes y también de los iconos, que los iconos me gustó mucho porque algo que cabe de sacar de ese sistema es que está como que muy orientado a la apariencia, como que todo se personaliza, todo lo que podemos imaginar está en el sistema predeterminado, como que hay un rincón para cierta cosa en el sistema y eso está bastante bien. Todo eso está como que muy optimizado. También las fuentes, algo que cabe sacar es que en muchos sistemas no se puede hacer esto. Y otro también está como que los temas más a profundidad. Aquí viene el POS predeterminado como que, o sea, predeterminado entre comillas, porque también podemos cambiarlo. En un sistema o muchos sistemas no se pueden hacer esto, no se puede cambiar ni los iconos, nada de esto se puede cambiar. Simplemente un usuario se tiene que adaptar a lo que por así decirlo, el fabricante le ofrece y eso no es así. Por eso es que los sistemas crean sistemas como estos que se pueden modificar. Porque si no me equivoco, eso también se puede instalar en muchas computadoras de bajas características, también de potentes características, porque esta computadora no es una computadora potente. Bueno, si ya haces esa parte del video, espero que el video haya gustado. Y miren cómo es la resolución del video, por así decirlo, de los drivers y que se comunican también. Todo eso está como que muy pulido. Gracias por el video.